Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, El Verdadero Dios Injusto, donde nos disponemos a explicar las razones de Dios por medio de la Biblia. El tema que traemos ahora es muy interesante porque vamos a explicar una pregunta que todos como seres humanos nos hacemos. Si Dios existe, ¿cuál es la razón? ¿Por qué debo creer en Dios? ¿Por qué debo comprar ese producto? En cierta manera, todos nosotros, los que somos creyentes, creemos porque encontramos una lógica en la Biblia. Eso es para las personas que piensan, la Biblia es un libro común y corriente, porque tengo que creer en él. Tú no crees en algo porque simplemente te late creer en eso, sino porque encuentras una lógica. Tú crees en que si te resbalas con una cáscara de plátano te vas a dar un mal golpe, no porque te hayas caído alguna vez, sino porque sabes que la lógica te indica eso, que puede pasar. Entonces nosotros creemos en la Biblia por las cosas que dice, porque nos transmite la verdad de Dios y sus razones son explicadas aquí mismo. Vamos a empezar a leer en Romanos capítulo 1, su versículo 16 en adelante hasta el punto que quiero explicar, para explicar esta razón que muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Cómo entenderán si nadie les explica? Y por eso vamos a explicar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí dice que es poder para salvar no solamente al judío, sino también al griego. ¿Y por qué hace referencia el apóstol Pablo a un judío y a un griego? Bueno, pues por el conflicto, ¿verdad? El griego busca sabiduría y para el judío el evangelio es locura, porque ellos no esperaban a Jesús como vino a morir por sus pecados para ser salvos. Los judíos esperaban un reino inmediato que fuera instalado en la tierra, así según los hombres, como el reino de Vladimir Putin, de Joe Biden, un reino así. Y por eso cuando vino Jesús, la salvación, ellos rechazaron la salvación. Pero el propósito de Dios no era instalar un reino humano, sino salvar al hombre para poder crear ese reino en un futuro. ¿Por qué razón? Porque es imposible crear un reino en la tierra. Ya eso ha quedado probado en la historia con todo lo que vemos que pasa en este mundo. Es imposible que los seres humanos se amen. Las personas no se aman. Las personas simplemente por apariencia hacen las cosas. Entonces, por eso él dice esto. Estamos viendo mucha lógica y tiene sentido esto que nos explica solamente en esta sola línea que hemos leído de la palabra. Y seguimos avanzando al punto que quiero explicar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El hombre es injusto desde su inicio, desde que pecó. El hombre es imposible que sea justificado sino por la fe. La fe es un don de Dios. Entonces es por fe, lo recibimos por fe, para fe, o sea, creyendo para seguir creyendo. Un hombre, el primero, Abraham, el padre de la fe, él fue justificado no por las obras, sino por la fe, por la ley de la fe, no por la ley de las obras. ¿Cómo es posible que una persona que sea injusta sea justificada cuando ya es pecador, sino creyendo? Entonces el que cree delante de Dios es visto como justo. Por eso es muy importante creer en la palabra. Por eso se hace mucho énfasis en predicar el evangelio para que las personas lo crean, porque si lo recibiste por fe eres salvo. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y sigue contando verdades la palabra. Entonces la Biblia nos sigue explicando por qué razón y motivo la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Y qué pasa en la tierra? O sea, nos dice claramente lo que vemos que sucede. Los hombres que detienen la verdad de Dios con su injusticia. Son esos hombres potentados. Esos hombres que ya tienen la tierra como su casa y menosprecian al que no tiene nada, al pobre, al que no puede hacer nada, pues ellos con el poder lo oprimen. La justicia de Dios y lo que muchos con terror llaman el Apocalipsis, ¿verdad? Es lo que
es la justicia que Dios va a traer al mundo, donde va a limpiar y va a entresacar el trigo de la cizaña. O sea, esos que creyeron y fueron justificados por la verdad, y los que nos creyeron, pues entonces ya saben lo que dice la Biblia que va a suceder con ellos. Pero está muy claro hasta aquí, lo veo lleno de sentido, porque usted cuando una persona hace algo malo lo echa a la cárcel. Entonces la Biblia también le aplica lo mismo al ser humano. No sé qué es lo que el ser humano se pregunta. No, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios? No, tú. Tú porque esto, tú porque aquello. Porque mientras tú acusas a Dios, la Biblia te acusa a ti. Y la Biblia te da sus razones. Así como cuando se condena a una persona a la muerte, a la pena de muerte, también hay razones para eso. Y todo el mundo lo entiende. Entonces el 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo así que lo que de Dios se conoce les es manifiesto? Ahí viene entonces la pregunta. No, yo no creo en Dios, porque yo no sé cómo es posible que Dios exista. Porque si Dios existe, ¿quién creó a Dios? La pregunta ahí que no tiene fin. Mira, claramente, por todas las cosas que existen, existe un Dios. Y tú me dirías, ¿por qué solamente uno solo? ¿Por qué no varios? Porque nosotros hablamos de Dios sin entender realmente qué es lo que es Dios, dándole un nombre a eso que está por encima de todo. Por eso en una parte de la Biblia se le llama el Altísimo. A eso que está por encima de todo, sobre todo, es lo que llamamos Dios. Pero la Biblia claramente explica que no solamente existe una sola autoridad, existen muchas autoridades en los cielos y cadena de mandos, solamente que Dios es aquello que está por encima de todo, es el Altísimo. Esa es para responder la pregunta de muchas personas que dicen, pero ¿por qué solamente un solo Dios y no otro y no varios? Existe uno único, existe uno que siempre ha estado ahí, que ese es Dios. No conocemos la magnitud, ni el tamaño, ni la altura, ni la anchura, ni la profundidad de su poder y su conocimiento, pero aquí la Biblia nos está diciendo que Dios nos manifestó. ¿Qué fue lo que nos manifestó? Vamos a seguir leyendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces aquí la Biblia te dice, las cosas invisibles de Dios son las cosas que tú no entiendes. Y esas son las cosas que por la creación del mundo, que tú sí puedes ver, sí puedes comprender, puedes entender esas cosas aunque no las entiendas. Eso es lo que te dice la Biblia. Y de modo, tú no tienes, por eso no tienes excusa, porque cuando Dios mañana te diga, oye, ¿quién creó el mundo? Fui yo que lo hice. Tú no entiendes cómo lo hice, pero ahí está la prueba. El cuadro, ¿quién lo pintó? Fue el hombre. No entiendes cómo pintó el cuadro. No sabes qué técnica utilizó para pintarlo, pero sabes que lo hizo. Por esa razón dice, no tienen excusa. Y por eso sigue diciendo que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es para las personas que le han conocido y le han negado, porque la prueba está aquí en el mundo, todo lo visible que ves que fue creado por Él, que fue organizado por sus manos. Y tú no crees, endureces tu corazón para no ser justificado, sino para ser condenado, porque cuando tú cometes un crimen, eres perverso, en el mundo de los hombres eres condenado, porque la justicia existe en todos los lugares que hay personas que tienen conciencia y piensan. Entonces, bueno, estas son las razones de la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Lo voy a dejar hasta aquí, porque solamente quería traer ese punto. Si ustedes ven este video y quieren entender algo más de Dios, solamente déjenlo en los comentarios para así hacer un nuevo video explicando con la palabra, claramente buscando la lógica. Para aquellos que dicen, pero la palabra es un libro solamente. Sí, pero te acabo de explicar las razones de ese libro. Y son razones buenas, son razones que tienen sentido. Eso es lo que hace que nosotros los creyentes creamos en este libro, aunque no sabemos de dónde vino, quién lo escribió, ni nada de eso. Creemos que fue inspirado por Dios. Gracias por ver este video. Hasta un nuevo video.